Ay, profe, ¿me escucha? Sí, Bueno, eran a partir de aquí. Agregamos ya un poco más específico de cada uno, que de shock esmótico, alcalis. Ya agregamos como más información de cada uno, incluso cómo sacar de dónde se deducía la condición de equilibrio, el cuadro que nos pidió, pero no pudimos, dijo que era un cuadro comparativo junto con el del físico, pero solamente pudimos hacer uno de cada uno, que fue que era para el de métodos químicos. sí, está congelada en la diapositiva 21 su exposición. Perdón, a ver, me espero un poquito para que cambie. Ahora, yo estoy viendo no sé cuál estoy viendo. Está, bueno, creo que es para todos, estamos viendo la 21. Sí, profe. A ver. No está el internet muy bien, que digamos. ¿Todavía sigue en la 21? Sí, ya cambió a la 30, Ya. Sí. donde está la Ya, tabla. ese es el cuadro ajá, la tabla que pidió una tabla de cuadro comparativo con el de los métodos físicos, pero realizamos básicamente dos cuadros, que es el del químico y el otro pues tiene lo mismo, que es técnicas, principios, estrés, costo y un ejemplo para el del físico. Sí, mi comentario era que pusieran todo, pero por si les cabía, pero si está muy amontonado en o sea, en un solo cuadro de métodos químicos y físicos en una sola diapositiva, pues no tiene caso. Está bien que lo pongan en dos diferentes. Y en el álcalis quedaba también pendiente soluciones y concentraciones, o sea, tipo de reactivos. ¿Ya se puso la 29? Sí, Bueno, esto fue lo único que pudimos encontrar y de verdad fue muy difícil, pero fue lo único que encontramos de alcalis. sí, está bien. ¿Y la otra, cuál fue la otra que quedó Estoy pendiente? buscando, es que para salirme. Decía de shock osmótica, ¿cuántas soluciones? Sí, ¿y en qué orden iban? Fue es esta. Estoy en la 24. Sí, Bueno, igual fue como, de esta fue la única que encontramos poquita más información. Yo pasé a la 25 para no tener que leerla. Y la 26. Y eso fue todo de shock osmótico. No, compañera, ahí sí, hay que cambiarlo. Esa ley, la de Van Hoff, se usa para calcular la presión osmótica, que es un concepto que viene más asociado a desalinizar el agua. En este caso, el shock osmótico celular, la invito a que vea algún libro de bioquímica o de biología que vienen muy bien explicados
cuál es el proceso de esta operación, cuáles son las 3 soluciones por las cuales hay que pasar a las moléculas, a las células, y qué es lo que hace cada una de las soluciones. Entonces va a tener esto pendiente. Sí, Lo demás, pues ya parece que está completo, ¿sí? ok. Entonces, queda pendiente esta, la de shock osmótica. No es presión osmótica, es shock osmótico. Sí, ok. Y entonces, por favor, deje de compartir al otro equipo. Profe, Dígame, faltaban las cizallas sólida y líquida o líquida, el sólida. aparato. Ah, perfecto, a ver si lo tienen. Ujú. Más adelantito. ¿Qué número, Sofi? Es como la penúltima diapositiva. Ahí está. También ahí, ajá. Había ¿La puesto un 40? video. Sí, Ok. es un video. Tú me dices cuándo cambia. Y ya pues ahí está. Sí. Y también era el cuadro de los métodos físicos, que era al final, la última diapositiva. Y era eso. Muy bien. Ahí ya era todo lo que nos faltaba, profe. Sí, sí, está bien. Queda pendiente entonces lo de shock osmótico. Sí, profe. Gracias. Entonces, por favor, el otro, el También en equipo. la 18. Faltaba Diez- nada más en una diapositiva que me había comentado que pusiera los reactivos que había mencionado. ¿Le puedes poner en la 18, Caro, por favor? Sí. ¿Ya estoy en la 18? Ajá. Y los agregué al final de cada oración. Ahí donde dice es posible y mencioné cada uno de los que había mencionado. Eso era lo que me faltaba de la. Muy bien. Sí, Claro, Sí. y de la 11, el profe me ha comentado que agregara las ventajas de la fermentación en sólido. Igual las agregué, solamente me faltaban por agregar dos, que eran las dos últimas que había comentado. Igual ahí las agregué porque solamente tenía las dos primeras y las agregué ahí dentro de la presentación. sí, ya anexó más información. Entonces, nada más Sí, queda gracias, pendiente profe. lo de shock osmótico. Entonces va a pasar el equipo de Adrián y de Aldo. Sí, profe. Antes de eso, profe, una preguntota. Bueno, en Sí. lo que lo pongo. Este, a ver. Sí, de que debemos de tener escritas en el cuaderno todas las diapositivas, perdón, todas las exposiciones, ¿verdad? Mm, sí, bueno, por esta ocasión lo que hago es de que voy a hacer un cuestionario también a partir de estas exposiciones. Lo que hago es de que por esto los apresuro a que hagan las correcciones y las tengan listas. Me las mandan a través de Campus Virtual y yo en el mismo Campus Virtual se las comparto. O puede ser aquí también por Teams, en la parte de avisos o de material, las podemos subir y de ahí nos las podemos compartir para que las tengan todos. Sí, en esta ocasión, los apuntes van sobre lo que yo les comparto, les explico. Si ustedes en los apuntes quieren anexar parte
parte de las presentaciones, pues también está muy bien. Ok, muchas gracias, profe. No hay de ¿Ya qué. lo pueden ver? Sí, ya. Muy bien. Nos quedamos sí, en lo de el cuadro del intercambiador iónico. Aquí ya agregué lo que era un cuadro donde decía el tipo de intercambiador, si era fuerte o débil, y si es aniónico o catiónico. Igual está lo que se utiliza como buffer y algunos compuestos, así como el rango de pH. Mm, ¿Sí está bien? Sí. Ok. Y ahora voy a explicar lo que es la cromatografía por afinidad. Bueno, la cromatografía por afinidad es una técnica de separación basada en la función biológica o estructura química de la biomolécula a purificar, o sea, básicamente de su selectividad. Bueno, esta cromatografía ofrece una mayor especificidad, selectividad para el aislamiento y purificación de biomoléculas, o sea que tiene un mayor rendimiento. Con menor costo. Es que esto es debido a que las otras cromatografías necesitan mayores etapas em, para que se realicen, o sea, tienen mayores etapas de procedimiento. Esta ya no tiene tantas. Em, Así se une mediante se une covalentemente el ligando de afinidad. Y pues algunos ejemplos de ligandos son sustratos, inhibidores, cofactores de enzimas, anticuerpos, antígenos, hormonas, pero esto los veremos más en la siguiente diapositiva. Bueno, los absorbentes, que serían básicamente los ligandos, los podemos dividir en ligandos bioespecíficos y ligandos pseudoespecíficos. En ligandos bioespecíficos está la especificidad, especificidad limitada, que están los receptores de hormonas, inhibidores y anticuerpos, entre otros, y especificidad ampliada, lectinas y cofactores, bueno, estos son pocos ejemplos. Los pseudoespecíficos pueden ser empleados en un rango más amplio de condiciones de operación. Sus condiciones sus, mm, bueno, son menos drásticas, son más baratos y se regeneran con mayor facilidad. Básicamente, como yo lo busqué, encontré de que los pseudoespecíficos son más baratos y se utilizan más fácilmente. En estos tenemos moléculas biológicas como aminoácidos e histinas y moléculas no biológicas como colorantes de triazas, brazos hidrofóbicos e iones metálicos. ¿Por qué no cambia? Aquí está. Listo. Bueno, aquí podemos observar una imagen de la cromatografía por afinidad. Podemos observar de que primero tenemos al ligando. Después de que se le agrega la fase móvil, solamente la biomolécula que tenga la selectividad adecuada se va a unir al ligando, mientras que las otras biomoléculas se van a lavar. Básicamente serían las impurezas, van a seguir fluyendo. Y para tener la ilusión del soluto, como podemos observar, por lo general se le hace un aumento de pH en el buffer, un cambio de pH. Y pues eso sería todo de la cromatografía por bioafinidad. Espérenme tanto, déjenme cambio el micrófono.
Está. Bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Me había comentado que era necesario comentar de qué es el gel. Para el SDS Page, el gel es de poliacrilamida, el cual es un polímero sintético elaborado a partir de acrilamida y bisacrilamida. Estos son tratados con persulfato y forman una red, que es lo que podemos ver abajo, que es la poliacrilamida, y este permite que las proteínas se separen según su peso molecular. Y como había mencionado, el gel también minimiza las corrientes de convección, ya sea causadas ya sea por diferentes cambios de temperatura o por la misma corriente. ¿Quiere que repita toda la diapositiva, profe? ¿O lo retomo en la siguiente? Retómalo en la siguiente. Ok. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, del enfoque isoeléctrico o el isoelectroenfoque, tenemos que se utiliza para determinar el punto isoeléctrico de una proteína. Y para su realización se establece un gradiente de pH con soluciones orgánicas con diferentes pHs y se coloca o se pone sobre una banda para que la proteína se mueva a su pH indicado. La proteína se deja de mover cuando el pH es igual al punto isoeléctrico debido a que su carga neta es igual a un cero. Cuando se aplica una mezcla de proteínas, de hecho, cada proteína migra hasta que alcanza el pH indicado y las proteínas con diferentes puntos isoeléctricos se distribuyen así de forma diferente en todo el gel. Después tenemos la electroforesis bidimensional, también conocida como SDS Page bidimensional, y es la combinación del isoelectroenfoque y la SDS Page, y se realizan de forma secuencial, como se puede ver en la imagen del lado derecho. Primero se realiza el isoelectroenfoque y después la SDS Page. Y este método analítico es más sensible que cualquiera de los métodos electroforéticos que presenté ahorita, pues más que nada porque nos da más información sobre las proteínas. Y pues bueno, como les mencionaba, se realiza primero el isoelectroenfoque y después la SDS Page. Y la cámara de SDS Page tiene un pozo muy grande, por así decirlo, para poder colocar el gel de isoelectroenfoque, de forma que todo se somete al mismo tiempo a la electroforesis y se separa. Y el resultado que podemos ver, ¿le puedes dar siguiente, por favor? El resultado se puede ver de esta manera, de forma que se puede interpretar de izquierda a derecha el punto isoeléctrico y de arriba a abajo de forma vertical el peso molecular. Generalmente el peso molecular está en kilodalton. Y también para identificar una proteína o los valores de una proteína se leen como si fuera un plano cartesiano con una coordenada en X y una coordenada en Y. Y el SDS Page bidimensional o el enfoque bidimensional es una herramienta que se utiliza mucho en la proteómica porque nos permite ver todas las proteínas que se encuentran en una muestra. De hecho, se pueden analizar hasta 1000 proteínas al mismo tiempo. Y bueno, cuando se utiliza en proteómica se tiene que hacer dos geles, uno en condiciones normales y uno en las condiciones alteradas para ver si en la condición alterada hay un gen que hay una proteína, perdón, que se sobreexpresa o si se deja de expresar. Y pues bueno, y ya nada más para como resumir un poquito, algunas de las ventajas de utilizar el SDS Page bidimensional es que permite cuantificar fácilmente un largo número de proteínas, no es solamente una, y que además nos proporciona información del peso molecular y del punto isoeléctrico y también es barato de realizar. Sin embargo, el rango de pH es limitado, generalmente va de 4 a 8 y
a veces las proteínas cuando son más grandes de 150 kilodaltons no se pueden ver muy bien. Y también no es una buena técnica para proteínas de membrana. Siguiente. David. Bueno, y cuando vimos la portada, pues notamos que hablamos de purificación, estabilización y, y pues bueno, una de las formas más efectivas para estabilizar una enzima y es reducir la humedad que está presente, así como también la actividad del agua, y lo cual a su vez reduce la probabilidad de que aparezcan otros microorganismos. Entonces, pues hablaremos del secado, que pues es un proceso donde se elimina la humedad para generar un producto sólido y que esté seco. Se utilizan procesos de transferencia de energía y humedad, y pues estos dos procesos ocurren al mismo tiempo. Hay dos mecanismos que se utilizan para deshacernos de la humedad. El primero es la evaporización, la cual sucede cuando la presión de vapor de la humedad en la superficie es igual a la presión atmosférica. Aquí es importante decir que si la muestra a secarse es sensible al calor, la temperatura puede ser disminuida bajando la presión. Este mecanismo pues se usa por la liofilización que voy a explicar también más adelante. Y pues bueno, el segundo mecanismo es la vaporización, que se lleva a cabo por convección, lo cual es un proceso calorífico. Y pues esto se logra mediante el paso de aire caliente sobre el producto. El aire es enfriado por el producto y la humedad se transfiere hacia el aire. Este mecanismo es usado por el secado por atomización, del cual también les voy a hablar. Para evitar la pérdida de actividad enzimática en los compuestos de interés, se utilizan como materiales protectores goma arábiga, goma carragenina, almidón, maltodextrin, entre otras. Y bueno, siguiente, por favor. Pues primero hablo del secado por atomización. Este proceso se utiliza para producir polvo a partir del secado de un líquido. Antes del secado se debe formar una emulsión, que es como una mezcla donde quedan partículas suspendidas en un líquido. En dicha emulsión hay que tener en cuenta diferentes parámetros como el porcentaje de sólidos, así como las temperaturas de entrada y salida del proceso. El contenido de sólidos hace que se modifique la viscosidad de la solución y pues por lo tanto la velocidad en la que fluye también. Entonces es recomendable que haya un contenido de sólidos entre el 20 y 40% para el material de cobertura de la emulsión. El control de la temperatura se realiza a la entrada y salida del aire, porque al aumentar la temperatura provoca que la viscosidad disminuya y por lo tanto el tamaño de las gotas serán menores. Esto sin mencionar que pues también puede causar volatilización o degradación de compuestos termosensibles. Y bueno, el principio de operación está basado en la atomización de la emulsión, lo cual genera pequeñas microgotas, las cuales al estar en contacto con una corriente de aire se pulverizan. Este proceso, en este proceso el aire interactúa como calefacción, un medio de calefacción, y también sirve como fluido de transporte. Y pues bueno, el equipo de atomización lo que usa se compone básicamente de un atomizador por el cual pasa el fluido de trabajo, como se muestra en la imagen. Pasa en forma de gotas, luego de una cámara de secado para las gotas, un calefactor en el que se regula la temperatura de entrada y salida. Tiene también un recipiente colector donde se almacena la muestra en polvo y por último un ciclón que se utiliza para regular la velocidad del flujo de aire. Siguiente. No sé si ya le enviaste a la de liofilización.
David, ¿qué dijiste? Es que te escucho algo cortado, la verdad. Que si le podrías cambiar a la siguiente, la de liofilización, Ah, sí, sí, ya está. por favor. Ya. Ok. Lo podemos llamar nada más liofilización o secado por liofilización, ya que pues también es un proceso de secado, pero en este caso tiene varias etapas. Está dividido en tres procesos. El primero es la congelación, el segundo es la sublimación, a la que le podemos llamar secado primario, y luego es la desorción, se puede llamar secado secundario. Pero antes de llevar a cabo el proceso, el compuesto de interés, al igual que con atomización, se debe hacer una emulsión, o sea que tiene que tener un agente encapsulante. Se debe tener en cuenta que el material de cobertura no interfiera con el compuesto de interés aún después del congelamiento y secado. Dichos materiales de cobertura ya fueron mencionados y para este proceso comúnmente se utiliza la maltodextrina, las gomas arábiga, almidón y quitosano. Los productos que son liofilizados presentan ventajas y desventajas respecto a las muestras sometidas al proceso de atomización. Entre las ventajas, reconstitución y una conservación de sus propiedades por más tiempo. Entre las desventajas encontramos que requiere demasiada energía para secar las muestras, mayor cantidad de tiempo de procesamiento, que son alrededor de 20 horas, y pues bueno, lo que más importa a nivel industrial a veces es que en este proceso, y pues bueno, el liofilizador donde liofilizan las muestras, tiene que tener una caja de vacío a la que se le llama cámara de liofilización. Esta contiene una bandeja donde se procesa el producto. También tiene un condensador que está diseñado para eliminar el agua de la muestra. Un sistema de fluido que trabaja por lo general con aceite de silicona, un sistema de vacío que tiene una bomba rotativa de vacío y un sistema de control que permite visualizar el aumento de la temperatura de fluido de trabajo, así como la variación del peso. Y bueno, ¿le puedes cambiar, por favor? Mm, en en las imágenes de los temas, pues solamente mencionaba que habláramos de ultrafiltración, profe, pero pues yo encontré que para poder hablar de esto tenía que hablar antes de la microfiltración. Entonces le quería preguntar, no sé si nada más lo menciono o quiere que también lo añada a la diapositiva. Sería bueno mencionarlo y complementar con una imagen que nos ayude a visualizar cuáles son las partículas que se van reteniendo con la filtración, microfiltración y ultrafiltración, porque se supone que en esta etapa ya solamente estás trabajando con la fracción proteica, o sea, ya lisaste la célula y ya separaste pues todos los agentes contaminantes como eran los restos de membrana, los ácidos nucleicos y te quedas solamente con la fracción de proteínas. Ahora, esta fracción de proteínas, ¿sí? Pues las proteínas, ¿en qué tamaño están más o menos? ¿Cuántos nanómetros o Armstrongs tienen para más o menos ubicarnos por qué se usa la ultrafiltración, que no es el último paso de separación por tamaño? También hay otras membranas más pequeñas, pero eso ya es la ósmosis inversa que, que retiene a los iones. Pero bueno, en este caso, como que complementes con una sola imagen que nos dé una visualización de por qué es la ultrafiltración, pero pues ahí lo mencionas, ¿no? Que se quieren detener fragmentos de materia con tamaño menor a 0.1 micras.
Pues bueno, lo voy a mencionar y de todas maneras añado un poquito de la microfiltración. Y pues bueno, como ya dije, antes de hablar de ultrafiltración hay que conocer la microfiltración, la cual es, en este proceso se separan partículas de un tamaño menor a 10 micras. O sea, en ultrafiltración hablamos de 0.1 micras, pero en la microfiltración, perdón, sí, microfiltración hablamos de tamaño menor a 10 micras. Se usa algo llamado membranas poliméricas, aunque se pueden también usar membranas termoplásticas o de tipo tamiz. La presión usual para este proceso va de las 0.5 a las 4 atmósferas de trabajo. Y pues antes de realizar la microfiltración se deben tomar en cuenta las características del flujo de alimentación, el tamaño de la partícula a separar y la temperatura. A partir de estas características, se elige el diámetro de poro de la membrana, la velocidad con la que vamos a hacerlo fluir y la presión de trabajo también se debe de elegir. No es como que sea constante para todos los tipos de muestras, porque pues no se puede, o sea, no podemos establecer un diámetro constante, una velocidad constante y una presión de trabajo constante. Entonces, la selección del diámetro del poro es diferente para cada suspensión y para cada tipo de membrana dada. Siempre existe un diámetro de poro óptimo que conserva o que tiene mejor calidad de filtración. Igual con la velocidad de flujo, si aumentamos el gradiente de velocidad en la capa límite, provoca un aumento en el cizallamiento y mantiene el filtro limpio. Y pues en la presión, si aumentamos la presión hasta cierto valor límite, pues dicho límite, al llegar al dicho límite, el caudal se estabiliza o bien empieza a disminuir. En sí, el objetivo de este proceso es eliminar sólidos en suspensión, pero de todas maneras no puede retener sales disueltas. También es importante que mencionemos que la filtración no altera las propiedades químicas de la solución. Y pues sí, la ultrafiltración es la continuación de ella y se utiliza cuando se quieren retener partículas menores a 0.1 micras. Las diferencias principales con la microfiltración son que al ser partículas más pequeñas se requiere más presión de trabajo, por lo que se trabaja entre 4 y 8 atmósferas, debido a que el tamaño de los poros de la membrana de ultrafiltración es más pequeño. Las especies a separar no son como tal partículas en suspensión, sino compuestos de tipo macromoléculas o coloides. Eh, Ellos tienen facilidad de poseer interacciones físico-químicas con el material de la membrana, y pues al aplicar estos dos procedimientos se espera separar las especies en función de sus tamaños, pero pues como dijo el profe, todavía hay más procesos para partículas más pequeñas. Y pues de esto es todo. Sí, podrías pasar a la siguiente. Bueno, yo voy a hablar de la estabilización y formulación de preparaciones enzimáticas. Las preparaciones enzimáticas se utilizan en el procesamiento y contienen una o una mezcla de dos o más enzimas activas que son las responsables del efecto químico pretendido en los alimentos. Las enzimas presentes en preparaciones enzimáticas pueden ser derivadas de plantas, de tejidos animales o de microorganismos. Perdón, Lidia está hablando. Casi no la escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, pero muy bajito. ¿Y ahora? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Okay. Bueno, la estabilización y formulación de preparaciones enzimáticas.
Las preparaciones enzimáticas se utilizan en el procesamiento de alimentos y contienen una o una mezcla de dos o más enzimas activas que son las responsables del efecto técnico que se pretende en los alimentos. Estas enzimas presentes en las preparaciones enzimáticas pueden ser derivadas de plantas, tejidos, animales o microorganismos. Y se formulan con ingredientes añadidos como pueden ser diluyentes, conservantes, estabilizantes u otras sustancias adecuadas para su uso en alimentos. También pueden contener constituyentes derivados de la fuente enzimática o del proceso de manufacturación, como pueden ser los residuos de un medio de fermentación que se utiliza para cultivar el microorganismo que produce la enzima. Las preparaciones enzimáticas son usadas en el procesamiento de alimentos a muy bajos niveles y generalmente son removidas del producto final o inactivadas. Por ejemplo, las enzimas que se utilizan en el procesamiento del almidón en glucosa o jarabe de maíz con alto contenido de fructosa se eliminan durante la purificación del jarabe. También las enzimas usadas en productos horneados son inactivadas por las altas temperaturas durante la cocción. ¿Puedes pasar a la siguiente? Gracias. Hay algunos factores físicos y químicos que disminuyen la estabilidad enzimática, como son las altas temperaturas, los extremos de pH, extremos de fuerza iónica y la alta actividad del agua. A pesar de esto, el agua es el disolvente común de las enzimas, pero le añaden codisolventes para mejorar su estabilidad. Estos codisolventes pueden ser otros solventes, como el glicerol o sólidos como sacarosa, y todos tienen como objetivo reducir la actividad del agua. Y bueno, en el cuadro se presentan algunos ejemplos de preparaciones enzimáticas. Y la enzima activa que contiene, como puede ser la amiloglucosidasa, que deriva de Rhizopus niveus, que es un hongo filamentoso, y se utiliza en la degradación del almidón gelatinizado en azúcares constituyentes. También se utiliza la esterasa lipasa, que proviene de Mucormiae, que es un hongo, y se utiliza como potenciador del sabor en quesos, grasas, aceites y productos lácteos. También se puede utilizar productos enzimáticos mixtos de carbohidrasa y proteasa que provienen de Bacillus licheniformis, que es una bacteria gram positiva, y se utiliza para hidrolizar proteínas y carbohidratos en la preparación de bebidas alcohólicas, dulces y edulcorantes nutritivos. También hay, por ejemplo, preparaciones enzimáticas de lactosa que puede provenir de Candida pseudotropicalis, que es una levadura, y se utiliza en la hidrólisis de lactosa en glucosa y galactosa. Y pues finalmente, el último ejemplo que les puse es una preparación de enzima ureasa, que proviene del Lactobacillus fermentum y se utiliza en la producción de vinos. Siguiente. Ahora, para la estabilización de enzimas se ocupan diferentes compuestos. Dentro de los compuestos que se ocupan en absorción no covalente, primero la absorción no covalente de la enzima en un soporte insoluble es un método rápido y simple. Entre los compuestos más utilizados se encuentra el carboximetilcelulosa, el almidón, colágeno, cefarosa modificada, resinas de intercambio iónico, silicia gel, óxido de aluminio, titanio, tierra diatómeas, cerámica, hidroxiapatita, cerámica. Y bueno, estos dan como resultados principalmente cantidades bajas de proteínas dispuestas y la ilusión continua del sistema enzima-células. Mientras que algunos soportes como el titanio forman uniones de carácter parcialmente covalentes que producen un complejo activo estable. Siguiente, por favor. A ver, perdón.
A ver, David, mira, primero que nada, te pediría que leas antes de exponer estas diapositivas, que leas para que pronuncies bien los acentos o los títulos. No dices no mencionaste muy bien ahí los nombres de algunas palabras. Y por otro caso, este tema, así como lo estás exponiendo, es el de la siguiente unidad, o sea, principales compuestos para estabilizar enzimas, pero en solución. Y tú estás hablando de inmovilización, porque hace rato ya dijeron las resinas de intercambio iónico, eh, la carboximetilcelulosa es el que se utiliza para las resinas de intercambio iónico. Entonces, el tema, ¿sí? Podría confundirse con un poco con el de inmovilización, pero si leemos un poquito más, podríamos haber identificado las diferencias. El tema que a ti te corresponde sería compuestos para estabilizar enzimas en solución o subida de anaquel, y tú estás hablando específicamente de inmovilización. Ese tema es el de la unidad número 5. Disculpe, profe, ¿lo puede repetir? Son los compuestos para estabilizar enzimas en... En solución o como para preservar su vida de anaquel. O sea, imagínate que ya hicieron todo el procedimiento de producir, extraer y purificar la enzima. No vas tienes que generar un producto, ¿sí? Que pueda durar muchos años, muchos meses, como 36 meses sería bueno, 24 meses quizás. Entonces, para hacer eso, le tienes que adicionar una gran cantidad de aditivos, como el almidón, como el colágeno, como algún óxido de sílice o óxido de aluminio, pero es para preservar su vida de anaquel, que cuando la comercialicen, ¿sí? Tú te asegures que si alguien la manipula mal, que se le olvide en un lugar caliente, que no la meta en refrigeración o que la deje, pues bueno, abierto el frasco por error, pues que no se le dañe esta solución de enzimas. O imagínate que el producto lo va a utilizar una persona que no está del todo calificada o preparada para ello. Entonces tú tienes que hacer un producto, te las tienes que ingeniar para hacer un producto que no se degrade fácilmente por estos factores que acabo de mencionar, ¿sí? Claro que eso pues no te culpa a ti de que al final se degrade por un mal manejo, no es tu culpa, pero sin embargo sí vuelves más atractivo el producto cuando lo formulas de tal manera que sea más estable o que dure una vida de anaquel muy, muy grande. Como en el caso, pues, de los alimentos. A los alimentos del súper, si han visto las etiquetas, siempre les ponen como de 12 a 24 meses su vida de anaquel. O sea, este alimento expira o caduca en agosto del 2021 o en agosto del 2022. Eso es porque se le ponen una gran cantidad de aditivos, que muchos de ellos son conservadores. Y cuando llega esa fecha, de la fecha de caducidad marcada en el empaque, no significa que al día siguiente se va a echar a perder, sino que todavía hay un par de meses en el que lo puedes utilizar. Solamente es una medida en que eh, el productor de dicho producto, pues es una medida de seguridad que él toma para darte una buena calidad en el sentido pues, del aspecto original o el aspecto amigable. Lo mismo sucede para la formulación y estabilización de soluciones o de preparaciones enzimáticas. Hay que adicionarle una gran cantidad de aditivos, ¿sí? Que prolonguen su vida de anaquel,
que la guarden en condiciones favorables y que cuando yo lo voy a utilizar 6 meses o 12 meses después, pues todavía yo tenga la confianza de que ese producto funciona, de que esa enzima funciona. Entonces, habría que haber leído un poco más para identificar que esto que estás mencionando, la absorción no covalente, se refiere a un proceso de inmovilización. Ok, profe. Entrecruzamiento. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva. No, la de entrecruzamiento. Atrapamiento. Todo eso es de inmovilización, que es el tema de la siguiente unidad. Entonces, por lo menos estas 2 diapositivas, pues no van con el tema de la formulación y estabilización y preparación de soluciones enzimáticas. No sé si la siguiente diapositiva ya retoma este tema. A ver. Pues bueno, íbamos a hacer una pequeña recopilación para la formación de enzimas. Bueno, en la industria generalmente se utilizan diferentes enzimas para muchos procesos y estas enzimas se producen en gran escala o en masa para poder tener las suficientes que se utilizan. Entre estas enzimas que se producen se pueden encontrar proteasas, hidrolasas, isomerasas, oxidasas, entre muchas otras. Y pues bueno, en gran escala, los pasos para formarlas es cultivar una cepa sobreproductora de este organismo que genera la enzima. Después se separa la enzima de la célula, ya sea si está de forma intracelular o extracelular. Y dependiendo de si es intracelular o extracelular, se procede a purificar la misma enzima o el caldo de cultivo en donde se encuentra. Y siguiente. Este es un esquema de la producción de una enzima como producto extracelular. Siguiente. Y pues bueno, estos son el... Ay, perdón, no, sigue. Perdón. Bueno, ya habíamos visto, por ejemplo, el método de liofilización que puede ser útil para obtener enzimas ya sin volumen de agua, pero aparte de ese método y el de secado, pues también podemos obtener otros métodos de almacenamiento que son guardar las enzimas en solución a 4 grados centígrados. Y, bueno, también mencionar que estos diferentes métodos, pues obviamente nos van a dar diferentes vías útiles de las enzimas. Entonces, por ejemplo, para solución a 4 grados centígrados, nos da una duración de 2 a 3 semanas. Y como ventajas, pues tenemos que hay menos ciclos de congelación y descongelación. En lo general es más sencillo el método, no es, requiere menos trabajo, pero es propenso a la contaminación microbiana. Es de estos métodos que estamos enumerando, creo que el más, pues el menos optimizado, por así decirlo. Puede ocurrir proteólisis, oxidación, y las enzimas pues se degradan con el tiempo. También tenemos solución con crioprotector a menos 20 grados centígrados, y pues puede haber de 25 a 50% porcentaje en volumen de glicerol o etilenglicol. Y aquí la vida útil de las enzimas pues nos da hasta para 1 año, entonces pues ya la mejoría es considerable. Y como ventajas tenemos que es resistente a la contaminación microbiana, a la degradación de la proteasa y a la oxidación, todos los problemas que teníamos con el método anterior. Es fácil de remuestrear y es lo más adecuado para la reconstitución de anticuerpos. También como desventajas, diluye la concentración total de enzimas y hay menores posibilidades de degradación o contaminación. Creo que eso sería más bien una ventaja, pero bueno, siguiente.
Bien. También tenemos congelación a menos 80 grados centígrados o en nitrógeno líquido. Esto pues es todavía más cuidadoso y el método nos permite un almacenamiento por un periodo bastante largo, hablando de años. Las ventajas son que las proteínas no se contaminan, no necesitan aditivos como glicerol, ácida sódica, etc. Y las desventajas es que es difícil de muestrear, la congelación y descongelación repetida puede degradar la proteína y los conjugados de anticuerpos pueden no funcionar eficientemente. Y por último, pues tendríamos la liofilización, que ya la mencionó mi compañero Esteban. Nos permite probablemente el almacenamiento más prolongado y pues de ventajas tenemos que protege a las enzimas de la hidrólisis y otras degradaciones químicas. Es fácil enviar y transportar las muestras y no se degradan las enzimas a temperatura ambiente. Las desventajas pues es que se necesita equipo, puede ser bastante costoso el procedimiento si no se dispone de este. No todas las proteínas pueden ser liofilizadas, especialmente las proteínas asociadas a membranas celulares, y puede necesitar que se añadan otras sustancias químicas para estabilización, como sacarosa, mannitol o BSA. Y bueno, creo que eso es todo. Ok, me perdí un poco en la diapositiva 35 o 34. Yo creo que es la 34, donde está el esquema. Ese esquema, ¿me lo podrían explicar otra vez? Me perdí un poquito, por favor. Se ve muy padre. Bueno, sí, pues comprende varias cosas. La verdad es que tratamos de comprenderlo más o menos de manera general, pero en primer lugar, pues tenemos el seed tank, que es, pues, de ahí producimos el primer cultivo. Ya para escalarlo, pues tenemos el otro tanque más grande. Tenemos, pues, partes como intercambiadores de calor y, bueno, aquí en la parte de medio hasta arriba, pues tenemos un equipo, no sé cómo se llama. O bueno, sí, pero se me fue ahorita. Pero el chiste es que pues nos sirve para ya la solución que tenemos con enzimas producidas, pues podemos ir filtrando el producto de desecho en otro flujo. Y las enzimas pues básicamente van fluyendo por arriba. Y tenemos pasos de precipitación y bueno, creo que lo demás es un procedimiento que se hace para las enzimas en sí. Bueno, quizás hubiera sido bueno centrarse en una parte, ¿no? Nada más en la que les correspondía a su tema. Digo, está muy bien el diagrama, son pasos generales, no todas las enzimas tienen que pasar forzosamente por este. De hecho, hay otros hasta más extensos o complejos. Aquí lo que habría que entender es de que cada operación que ustedes adicionan a un proceso, implica una inversión de dinero para el equipamiento, así como también implica una capacitación para el personal que lo va a hacer y también implica una pérdida. Ningún proceso es 100% eficiente. Por ejemplo, si yo paso mi solución de enzimas por una cromatografía de intercambio iónico, en esa cromatografía se va a quedar un pequeño porcentaje de la proteína de interés. Entonces, si posteriormente la paso por una cromatografía de exclusión molecular, también en ese proceso va a quedarse una fracción de la proteína de interés. O sea que si yo al inicio del proceso voy a tener 100 gramos de la proteína de interés, al final, entre más etapas yo le ponga,
pues voy a obtener quizás un producto muy puro, lo cual es bueno, pero con con un poco rendimiento o con un poco gramaje de la proteína de interés. Entonces aquí es donde tomas una decisión. Vas a obtener un producto muy puro, muy poco en cantidad, pero muy puro, o vas a tener un producto poco puro, pero en una mayor cantidad. Esas siempre son la, mm, lo que hay que evaluar, lo que hay que considerar. Más aparte, por lo que acabo de decir, ¿no? Lo que cada etapa que tú selecciones, pues que tiene que ser compatible con la enzima que quieras extraer. Eh, eh, lo que te va a costar el equipo, lo que te va a costar la capacitación de estas personas. Y por equipo no solo es el equipo como tal, sino los insumos, los materiales que se requieren para llevar a cabo ese proceso o que trabaje ese equipo de esa etapa en específico. Más aparte, pues la mano de obra calificada. Hay operaciones que no, que a lo mejor un técnico no las va a poder hacer, sino que requieren a un especialista en esa parte, por los cálculos, por la operación del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema como tal para ustedes era la formulación o estabilización. Eh, si se fijaron en la siguiente tabla, de la diapositiva 35, hay algunas ideas que se van repitiendo, como por ejemplo, bueno, primero que nada, estás hablando de procesos que involucran el uso de un congelador o de una ultracongelación. Los equipos que congelan a menos 20 grados, a menos 30 o a menos 80, los ultracongeladores, tienen la desventaja de que son caros y consumen mucha energía eléctrica. Y aparte, no puedes romper el suministro de energía eléctrica, porque si se empieza a descongelar la muestra, se echan a perder. O sea que involucran también que tengas una planta adicional de energía eléctrica, ¿sí? Y entonces, en una parte móvil, pues, o sea, vas a transportar el producto, ¿sí? ¿Cómo le vas a hacer para asegurarte de que no se rompa la cadena de frío? Por eso es que se deben idear procesos de preservación. Obviamente, si la, si la muestra no lo permite, pues bueno, te adaptas y forzosamente consigues estos equipos de enfriadores, de congeladores de menos 20 o de menos 80, pero pues bueno, eso lo vas a ver reflejado en el costo del producto, ¿sí? Ahorita con el tema de la vacuna de Pfizer, se hizo una solicitud a muchos centros de investigación o dependencias del gobierno, tanto estatal y federal, de preguntarles si ellos tenían refrigeradores de menos 80, porque el gobierno federal, que iba a estar encargado de la distribución de la vacuna, no sé si esta idea iba a prosperar o no, pero bueno, sí se hizo el ejercicio de pedir información a dependencias del gobierno estatal y federal, como las universidades, como la UNAM, la escuela ENES o la UPIG, que están en León, de saber si ellos tenían refrigeradores de menos 80 y espacio para guardar ciertos materiales. Pues, ¿cuáles materiales? Pues eventualmente la vacuna, ¿no? Y les digo que no sé si iba a prosperar esta idea, porque yo no sé si iba alguien a guardar ahí y luego le iba a cuidar alguien de la Secretaría de Marina o de la Guardia Nacional, o o le iban a quitar los refrigeradores a estas escuelas. No sé cómo iba a funcionar. Nada más me quedé hasta que se hizo un inventario, ¿sí? De saber qué dependencias y dónde había refrigeradores de menos 80. Entonces, cuando es necesario, pues bueno,
se compra el equipo, pero eso también lleva un costo. Pero hay hay otras enzimas en que sí se puede optar por otro sistema. Habían dicho, pásale a la siguiente diapositiva. Aditivos hay muchos, como cuál, como el glicerol, pero una solución de glicerol ¿a qué porcentaje? O la solución de ácida sódica ¿a qué porcentaje? El hecho de eliminar el agua es para evitar el crecimiento microbiano. A una solución que le eliminas el agua o le aumentas la presión osmótica, adicionándole sólidos como soluciones de sacarosa, eso ya evita el crecimiento microbiano, ¿sí? Tienes que hacer esas dos acciones. Eliminar la cantidad de agua disponible para los microorganismos y aumentar la presión osmótica. Con eso ya evitas el crecimiento microbiano. Pero también hay otros aditivos, ¿sí? Como alcoholes también, pero no están hablando de esos. Necesitarían entonces complementar con cuáles son los... bueno, también si alguien dijo al principio de almidones, carrageninas, goma arábiga, goma guar, esos también se utilizan, pero ¿a qué porcentaje? Pero también hay muchos otros, como por ejemplo, si yo trabajo con enzimas que utilizan como cofactores a iones de calcio o de sodio, y yo puedo quitar esos iones del medio para inactivar a estas enzimas, pues lo conveniente sería adicionar un agente quelante, como el EDTA, ¿sí? O algunos inhibidores de proteasas. Inhibidores del tipo competitivos, ¿sí? Que un inhibidor del tipo competitivo, ¿dónde se une a la enzima? En el sitio activo. En el sitio activo. Entonces, si yo bloqueo el sitio activo, entonces ya puedo inactivar o, pues sí, ya disminuir la actividad catalítica de la enzima. Para complementar, entonces, sería necesario poner estos materiales o estos aditivos, agentes quelantes, un ejemplo es el EDTA, inhibidores competitivos también, y que las soluciones de glicerol, de sacarosa, de ácida sódica, nos digan, por favor, a qué concentraciones se usan para la estabilización de las soluciones enzimáticas. Pero son preparación y formulación de soluciones para subida de anaquel, ¿sí? También, ¿por qué se le ponen ciertos aditivos? Imagínate que estás trabajando con una proteína de laboratorio que, eh, que vas a pesar en pequeñas cantidades y la balanza está descalibrada. Muchas veces el trabajar con cantidades tan pequeñas lleva a generar un alto porcentaje de error en el pesaje. Una forma de subsanar esto es de que a la formulación le pones un excipiente y ese excipiente ahora sí, o ese preparado, es más fácil de pesarlo, ¿sí? Es más fácil pesar en la balanza medio gramo que pesar 5 miligramos o 0.5 miligramos. Es como en el caso de las pastillas de paracetamol o alguna otra. Por ejemplo, hay pastillas que utilizan microgramos, entonces tu pastillita no pesa exactamente los 50 microgramos que dice el principio activo. Está el principio activo mezclado con un excipiente para que sea más fácil de manipular, de ver o de tomarlo, ¿no? Entonces, por favor, complementarían la información que les acabo de pedir. Sí, profe. Gracias. Bueno, quedan
12 minutos. Yo creo que vamos a dejarle por hasta aquí y continuamos el día martes.